Bueno, por supuesto que le recomendamos a todos aquellos que tengan interés en las vinculaciones de Horacio Berbisky, una suerte de gran operador en los medios gráficos de Cristina Fernández de Kirchner, y la vinculación con la dictadura militar, que escuchen atentamente lo que van a contar y las pruebas que van a mostrar tanto Gabriel Levinas, autor de este libro, como Pedro Huiraldes, que trae muchas de estas pruebas. Así que buenas noches y muchísimas gracias por venir a los dos. Gracias por invitarnos. La primera pregunta, Gabriel, es de todo lo que has observado durante todo este tiempo. ¿Hace cuánto que están con la investigación de Berbisky? Casi 2 años. Casi 2 años. ¿Qué es lo más grave, lo que te ha generado indignación profunda por su doble discurso, por su dedito levantado? ¿Qué es lo que más indignación te produjo? Su maldad. La maldad personal, digamos. Sí, porque ayer murió otro espía, uno que confesó, Forsyth, ¿no? Que confesó que hace 20 años fue espía británico. Sí. Es un laburo, aunque no nos guste como cualquier otro, ser espía. Pero ser un mal bicho es otra historia. ¿En qué lo notaste? ¿En qué lo viste? Y la forma en que él, bueno, lo que hizo con el padre de Huiraldes. Es decir, Huiraldes le salvó la vida. Huiraldes le salvó literalmente la vida. Y lo tuvo guardado un tiempo en Areco. Es cierto, que tuvo sí, en absolutamente. Pero además le dio una protección a cambio de trabajo, que vaya a saber cuál es. Hay una parte que queda acá constatada, pero yo no creo que una persona que fue segundo jefe de inteligencia Mortonero le vayan a perdonar la vida simplemente por escribir un par de discursos o hacer un librito. ¿Vos sospechás que hubo algún tipo de delación? Absolutamente. No sé si delación. No te puedo decir qué, pero algo más que simplemente eso para quien era él, o gente por mucho menos, la mataban, aún siendo la hija, el hijo de Alzogaray. Claro, como pasó. Exactamente. Es decir, obviamente tiene que haber habido otra cosa, pero eso son suposiciones. Lo que es seguro es que él cobró y sobrevivió siendo el segundo jefe de inteligencia montonera y haber sobrevivido además caminando libremente por Buenos Aires. El otro día, el viernes, cuando encontramos esto que encontramos, hay una explicación. Pareciera ser que todas las Fuerzas Armadas estaban anoticiadas de que él estaba trabajando ahí en aeronáutica porque figura en ese catálogo que encontramos, en esas memorias, que una copia, no solamente fue el comandante en jefe de Grafiña, sino que además hubo 3 copias más, una para cada fuerza armada. Ahora, Pedro Huiraldes, sí. Vamos a ver esto de que estamos hablando, que está describiendo Gabriel Levinas, y le quiero preguntar a usted, la primera de la fotografía, que es la que, ahí está, estamos viendo la portada de algo que usted tiene aquí en el propio... Claro. ¿Qué es esto? Este es el original de la Biblioteca Nacional. Este es otro igual. O sea, para las desmentidas que estuvo habiendo, bastante flojas en los últimos tiempos, este libro está en la Biblioteca Nacional. Y está, si vos te fijás, en una de las fotos aparece lo que sería la estampilla. Ahora la vamos a ver. Eso está durante la dictadura. Ahí está. En el 83 fue aceptada, es decir, fue donada en el 79. 79. ¿Y eso qué significa? Ese es el ejemplar número 5. El ejemplar número 1 fue al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de ese momento, que era Grafiña. A mí les aclaro que no es una cosa que me da placer desmentirlo al brigadier Grafiña. Al margen de lo que pueda haber hecho o no, tiene 89 años y está con prisión domiciliaria. No me gusta nada desmentirlo, todo lo contrario. Este es el ejemplar número 5. El ejemplar número 1 se le mandó al comandante en jefe. El número 2 al Instituto Jorge Newbery, curiosamente terminó debajo de 1,5 metros de líquido cloacal. Claro. El 3, 4 y otro más fueron a distintas bibliotecas. Entonces, de las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué dice de grave respecto de Berbisky ese libro? Bueno, esto es así. Lo que registra, que son en realidad, esto es en un lapso de prácticamente 4 años, es que el Instituto Jorge Newbery, que era un alter ego de la Fuerza Aérea en materia de historia aeronáutica, se llama Instituto Argentino de Historia Aeronáutica Jorge Newbery, decide en el año 78 que va a ser una historia de la Fuerza Aérea Argentina, de la aeronáutica argentina en general. Sí. Y entonces, en estas páginas de la memoria del año 79, en las páginas 8 y 9, se describe claramente, vamos a lo más importante, se da lectura a una nota recientemente recibida en la que se comunica que se le ha otorgado un anticipo de carácter de subsidio de 3 millones de pesos para encarar la redacción de la obra. Se resuelve además encomendar su redacción al señor Horacio Berbisky. Ahí estamos viendo en pantalla amplificado, bueno, ¿no? Para que se vea con toda claridad. Y a partir de ahí está descrito con mucha precisión en cada reunión cuando Berbisky va llevando los primeros borradores, los originales, los parciales, claro. Y ahí hay una cosa bien interesante, esto que ustedes decían antes, ¿no? Cómo este hombre que siempre se demuestra tan preciso, taciturno, sereno,
empieza a perder la línea últimamente y dice que en realidad a él le ofrecieron hacer, explica este contrato, diciendo que él le ofrecieron hacer una historia sobre Jorge Newbery que nunca se llegó a realizar. Equivocadísimo. La historia de Jorge Newbery estaba hecho 4 años, 3 años antes. Es mentira. Además, yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué interés podía tener la Fuerza Aérea en aquella época de poner en una memoria y balance que habían contratado a Horacio Berbisky? Digamos, Claro. no hay ningún... ¿Cuál es el objetivo? Y mandarle a la Biblioteca Nacional, a los 3 museos militares, las 3 Fuerzas Armadas y al Comando en Jefe. A ver, nadie puede pensar que estaban complotando contra Horacio Berbisky, un grupo de señores en el año 78. Son 4 años, ¿no? No, claro, porque acá tenés, por ejemplo, acá dice claramente... O sea, fue mucho tiempo. Que acá dice que esto es en el año 82, vuelve a aparecer el señor Berbisky como autor del trabajo y conforme con el contrato que firmaba el 30 de marzo de 81. Segundo contrato. Decía, acá hay otro contrato más. Otro contrato y más. Esto es, acá es año 82. Son 4 años de vinculación con la Fuerza Aérea. Ahora, Gabriel, ¿por qué ustedes dicen que él escribió un discurso del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, del brigadier Omar Grafina? Te cuento, ¿Por qué dicen eso? la historia empieza hace muchos años cuando el padre de Pedro la llama a Susana Biau. Gran periodista. Porque con quien había tenido conversaciones telefónicas previas vinculadas al quehacer periodístico de la Biau, y él la llama y le dice, dígame Susana, ¿usted sabe por qué no me atiende el teléfono Berbisky? Y ella dice, no sé por qué debiera atenderlo. Ella se sorprende porque no sabía que tenía relación con Berbisky. Dice, lo que pasa es que yo lo ayudé mucho cuando él tuvo que esconderse durante la dictadura. Yo le conseguí trabajo, le conseguí donde esconderlo, un trabajo en la Fuerza Aérea. ¿Cómo? Sí, él escribía, a veces me ayudaba a hacer los discursos. Todavía recuerdo la hermosa letra que tenía y le lee por teléfono un pedazo del discurso que había sido en este caso para Agosti, no para Grafina. Héctor Ramón Agosti. Para Héctor Ramón Agosti. Ahora es impresionante porque Susana Biau en su última columna del diario Lo cuenta. Claro, ahí va la historia. Entonces ella le dice, yo podría ver esas cartas, esas letras, esa escritura, y él le dice, no corresponde que yo se la muestre. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que pasó, que yo creo que esto es lo que detona todo esto que hoy nosotros encontramos. Ahí lo que pasa es que Guiraldes estaba enojadísimo con Berbisky porque no le había atendido el teléfono y él, que le había salvado la vida, había puesto a su familia en riesgo salvando la vida a un montonero. Claro. No era atendido en el teléfono por Berbisky. Entonces él le tiró como una señal, seguramente, avisarle a tu amigo que yo voy a empezar a contar esto. No lo iba a hacer. Simplemente fue una pequeña presión que por supuesto no surtió efecto porque además la Biau no era amiga de Berbisky, ya estaba bastante enojado, ya sabía ella de otras cosas que no le gustaban y entonces ya tenía problemas. Claro. Pero ahí empieza, y entonces ella escribe en su última nota, pone un párrafo de ese discurso que fue el párrafo que ella anotó de lo que decía Guiraldes. Claro. Esto lo cuenta el marido y lo cuenta Muñoz, vos lo conocés a Oscar Muñoz. Sí, claro. Y que es un párrafo, ¿qué dice el párrafo? Mostremos también que nuestras almas no se han contaminado con la pestilencia que debimos limpiar. Eso lo escribió Berbisky. Es impresionante. Yo les voy a decir algo. Cuando yo me intervengo en este tema, ustedes le preguntaron a Gaby qué era lo que a él lo había indignado. A mí personalmente lo que me indignó es esta capacidad de mentir de manera desfachatada y con esta actitud taciturna. Aparte, cuando él miente tipo perdonavidas, ¿no? O sea, miente y vos no sos nada. Él es Gil, mi padre es el nuevo gaucho Gil, porque parece que era un gaucho Gil, y yo directamente soy el opa del pueblo, digamos. Esa es más o menos la caracterización de cada uno de nosotros. Y yo sabía, por mi padre, en el año 2009, que él, les aclaro, a mí mi padre no me dijo que había escrito esta frase, me dijo que la había discutido con Horacio Berbisky. Es todo lo que dije en el 2009. Que yo haya dicho eso generó una página central, que la tengo acá, no la vamos a mirar, de Horacio Berbisky en el 2009, en agosto de 2009, en la que se tituló Gracias Pedro, 2 páginas de página 12. Y cuando aparece todo esto, se larga con una virulencia que es una virulencia culposa, no puede tener otra explicación. Ahora, Pedro, ¿usted qué cree que ha pasado, digamos, qué fue lo que ocurrió con él? Porque a todos nos llama la atención que alguien de tan alta jerarquía en una organización como Montoneros
haya salido ileso, no haya tenido... Yo recién decía en la columna una frase que se le atribuye a Rodolfo Galimberti: la dictadura no le tocó ni el timbre. ¿Fue la protección de su padre la que ejerció eso o él prestó algún otro tipo de servicio? Yo les digo la verdad, mi punto de vista es que mi padre no tenía, en la época del último gobierno militar, no obstante que él fue no el ghostwriter, mi padre era speechwriter. En todo caso, Berbisky fue un ghostwriter, un fantasma. Claro. Pero de ninguna manera creo que mi padre tuviese el poder de salvarlo a Horacio Berbisky, si no lo hubiera salvado a mi tía Elena Holmberg, hermana de mamá, claro, que murió asesinada en la misma época por los esbirros de Macera. Pero a mí me da las... Yo siempre digo lo mismo, Alfredo. Yo con el caso de Berbisky, a mí me resulta tan imposible de entender que yo lo único que tengo son preguntas y el único que las va a terminar contestando es él. A mí me impresionó mucho la columna de Pablo Sirven del domingo, que decía perro que ladra está nervioso, que terminaba con ese cuento de Edgar Allan Poe, que alguien, él mismo, termina diciendo que tiene el muerto debajo del piso. El corazón delator. El corazón delator. Yo tengo esa sensación. Mi punto de vista es que la última máscara de Berbisky todavía no cayó. Pero que si determinadas personas que saben otras cosas que yo considero que son mucho más graves todavía que estas, que son las posibles delaciones, se animan a hablar, entonces ahí va a caer la última máscara. Y la pregunta que yo hago es, yo no soy un miembro del CELS, pero yo pregunto, ¿el CELS puede tener este señor como presidente? Tremendo. Queda poquito tiempo para le quería preguntar a Gabriel, porque recién Pedro hablaba de las preguntas a Berbisky, ¿no?, que quedan, y vos intentaste hacerle las preguntas a Berbisky, y esto es importante porque Berbisky habla de la real malicia, y vos quisiste tener su testimonio. No, él usó la real malicia para tratar de apretar a la editorial, para que la editorial no publique. Vos te imaginás que la editorial sudamericana, que es Random House Mondadori, antes de publicar esto, revisó hasta la última letra, y si pasó es porque está bien, porque es cierto y porque todo lo que está acá es documentado, si no, no lo publican. Así que por ese lado no hay problema. Yo creo que el problema que tiene Berbisky es que Berbisky se enredó, subestimó y pensó que esto al final no iba a pasar. Y no hizo lo que tenía que hacer, que era aclarar algunos puntos, porque en realidad yo tengo una historia personal de una tía, vendría a ser la prima hermana de mamá, que para poder salvarse de la muerte tuvo que en el campo de concentración estuvo con un oficial alemán. Y mi tío, que fue una persona que luchó en la Brigada Judía contra los alemanes y fue uno de los que luchó después en el 48 en el Estado de Israel, la odiaba. La odiaba. Y yo le decía al tío, pero vos no podés odiar a esa mujer. Esa mujer lo que hizo fue salvar su vida. Claro. Yo entiendo que vos tengas la bronca, porque vos tuviste que pelarte el culo, claro, hablando mal y pronto durante toda la guerra contra los nazis. ¿Sabés lo que se está peleando? Empezó a los 16 años, tuvo toda la guerra, desde el principio hasta el final en la Brigada Judía, y después se fue corriendo a Israel para la liberación de Israel. Entonces, pero sin embargo, la diferencia que hay con este caso es que mi tío estaba equivocado, pero tenía las condiciones éticas y morales para estar equivocado. Claro. Porque él lo hacía desde... ¿Y él desde dónde lo dice? Él anda con el dedo diciendo quién es bueno y quién es malo en este mundo. ¿Desde dónde lo dice? Si él antes hubiese dicho, sí, yo tuve que hacer algo que no está bien para poder sobrevivir. Yo lo entiendo. Pero que el tipo... A él no lo puede acusar nadie. Todo el mundo está sujeto al escrutinio de él. Pero a él no se le puede decir ni mu. Gabriel Levina, Pedro Gurel, han sido muy amables, muchas gracias por haber venido. Ahí está mostrando Diego, Doble Agente, este libro que realmente ha sacudido a, bueno, quien fuera uno de los periodistas importantísimos de este país de investigación y hoy es el principal operador político de Cristina en el periodismo gráfico. Ya venimos.